les bendiga, hermanos, en esta tarde. Para mí es una bendición y un privilegio compartir con ustedes la palabra este día. Y pues quiero compartirles el tema, no seas sorprendido. Y yo no sé cuántos de ustedes les gustan las sorpresas. He escuchado que a muchas personas no les gustan las sorpresas, quieren saber con anticipación qué es lo que va a pasar. Hay algunos curiosos que aunque les cubran la sorpresa, ellos la descubren y se sienten como vencedores o como que no los pueden engañar para no ser sorprendidos, pero no siempre sucede así. Así es que quiero que nos enfoquemos en ese tema, no sea sorprendido, y quiero llevarles a la lectura bíblica de Lucas 17 del 20 al 30. Allí Jesús le llevaron una pregunta por parte de los fariseos y dice desde el versículo 20, Lucas 17, 20, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ya se lo está diciendo Jesús. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Por cierto que llegó y no se dieron cuenta. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Desde el momento que Jesús entró al mundo, entró el reino de Dios a la tierra. Y dijo a sus discípulos, aquí viene la otra diferencia de lo que él estaba haciendo referencia para lo que había de venir. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ahora viene la referencia de dos personajes bíblicos que Jesús hace, a los cuales vamos a poner atención durante toda esta prédica. Y el primer personaje está en el versículo 26 y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En el siguiente versículo, el 28, entra el segundo personaje que fue Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, la misma conducta, ¿verdad? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, si usted quiere leer más ampliamente qué pasó en los días de Noé y que en los días de Lot, tiene que irse al libro de Génesis capítulo 6 y ahí usted va a ver cómo estaba la sociedad en el momento que Noé aparece en escena. Y Génesis 6, 5 nos dice de esta forma, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, esa palabra designio quiere decir propósito, intención o plan para realizar algo. Todo lo que involucraba su vida, dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El versículo 11 del capítulo 6 nos dice, y se corrompió. Esa palabra significa, esto de corromper, significa alterar, arruinar, desorden, caos, echar a perder, enviciar, pervertir, depravar, dañar, degenerar. Todo eso quiere decir la palabra corromper. Entonces, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. O sea, en el desorden de la sociedad, una cosa conduce a la otra. Si hay desorden, ¿verdad?, hay violencia.
hay inmoralidad sexual, no hay un control, no hay a quien entregarle cuentas, se ignora a Dios, se saca de la vida diaria. Entonces, cuando estaba esa situación, dice el versículo 12 de Génesis 6, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Imagínense la condición en que estaban. Ahora, ¿cómo estaba Noé? Hablamos de la sociedad, pero dentro de la sociedad estaba este hombre al que Jesús hace referencia. En el versículo 8 del capítulo 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces se hace la diferencia entre cómo estaba la sociedad y cómo estaba aquel hombre al cual Dios escogió para hacer un trabajo específico mientras la sociedad se perdía. Y lo que más yo puedo ver acá es que este hombre era justo, era perfecto, o sea, era maduro para entender que la sociedad no estaba yendo bien. Y lo más importante al ver eso, dice que eso no lo contaminó a él, sino que él caminó con Dios. Entonces, es al que Dios escoge. Entonces, a medida que va pasando, ¿verdad? Esto de Noé, dice que Dios le hace esta promesa en el versículo de Génesis 6:18. Dios lo escoge porque es un hombre que está apegado a agradar a Dios. Dice que Dios le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y las mujeres de tus hijos contigo. O sea, en el versículo 22, después de que Dios le da las instrucciones a Noé, lo manda a construir un arca. Y mira el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, estamos viendo que era un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre que no se dejó contaminar, un hombre que caminaba con Dios, pero eso no es suficiente, también era obediente. O sea, muchas veces queremos que Dios nos hable, que Dios nos revele, que Dios nos dé discernimiento, pero no somos obedientes. Simplemente, oh, Dios me habló y nos quedamos allí. Pero Noé hizo la diferencia en que no solamente recibió instrucciones, sino que las puso en acción. Y luego dice en el capítulo 7 de Génesis, ya llegó el momento en que el juicio de Dios venía sobre la tierra. Ya Noé había terminado lo que es el arca, ¿verdad? Y en el capítulo 7, 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, llegó el momento, ¿verdad? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, muchas veces nos preocupamos de qué es lo que la gente dice de nosotros. Y se nos olvida que es más importante el testimonio que Dios tenga de nosotros. Y aquí vemos que Dios tenía un concepto de Noé, ¿verdad? Entonces le dice, porque a ti he visto justo delante de mí. Ante Él, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir a diario. Y Él es lindo, pues me imagino yo que Noé ha de haber dicho, gracias Señor por ese testimonio que das de mí, ¿verdad? Entonces, vuelve a decir el versículo 5, creo que el énfasis en la palabra es que nosotros pongamos atención en la repetición. Y el versículo 5 de Génesis 7 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Obediencia nuevamente, ¿verdad? Y pues llegó el diluvio, ¿verdad? El versículo 10 dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, llegó el juicio. Yo me imagino que las personas a las cuales Noé predicó
Según han hecho cálculos, Noé predicó por 120 años mientras construía el arca. Y en ese tiempo pues nunca había llovido, nadie le creía, pero él seguía haciendo su trabajo, ¿verdad? Posiblemente le hacían burla. No sé cuántas pruebas habrá pasado Noé, pero no desistió del trabajo que Dios le había encomendado. ¿Por qué? Porque el juicio venía. Cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, no nos dejamos llevar por las circunstancias o por la falta de fe, porque Noé hubiera dicho, Dios está loco, seré yo, Señor, serás tú, porque nunca ha llovido, no, mejor no lo hago, la gente me va a criticar. Imagínense hacer un arca en medio del desierto, eso es locura, pero lo que es locura para los hombres es sabiduría para Dios, eso es lo que nos dice. Pero yo lo que me pongo a pensar es que Noé iba liderando y que de la esposa y los hijos y los yernos, las nueras en este caso, ¿verdad? Porque tenía 3 hijos varones. Pero mire cómo estaba esta familia y cómo había influenciado la fe de este hombre en su familia, porque todos se ponen a trabajar. Aquí solo sale Noé que estaba construyendo, pero hermanos, edificar un arca, llevar el alimento para todos los animales que iban a entrar, no es trabajo de un solo hombre, sino que yo creo que la familia se puso a la par de él para llevar a cabo el trabajo. Entonces, estamos hablando de una familia, ¿verdad? Muchas veces es difícil convencer a la familia que crea que Dios nos habla, que crea que Dios nos está dirigiendo y que nos ayude. Pero en este caso, yo creo que la fe de Noé, en este caso, ¿verdad? Impactó a su familia para trabajar juntos con ese propósito del plan que Dios le había dado. Entonces se llegó el día, ¿verdad? Que todos entraron. De hecho, fueron 8 los que entraron al arca, más todos los animalitos de que Dios llamó, ¿verdad? De 2 en 2. Y dice que llegó el día, el versículo 10 dice, y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Hasta entonces me imagino yo que la gente que no quiso oír creyó, ¿verdad? Cuando empezó a llover. El problema es que ya no había lugar para entrar, ya no había tiempo. Ya la ventana del arca se había cerrado y la consecuencia fue fatal. Murieron. Los versículos del capítulo 7 de Génesis, del 21 al 22, dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, no es que Dios no haya dado tiempo para salvarse. El problema es que se acostumbraron a vivir una vida rutinaria, una vida cómoda, una vida de satisfacción personal y se olvidaron de Dios. A pesar que Dios levantó a un hombre para predicar y advertirles lo que venía. Ese es el primer ejemplo. El segundo es Lot. En este personaje hay algo bien interesante. Lot es como un segundo personaje dentro de la vida de Abraham. Lot era el sobrino de él. De hecho, dice que había quedado huérfano, según algunos estudios que hay. Y pues Abraham lo tomó bajo sus alas, ¿verdad? Cuidándolo. Se puede ver el cuidado de Abraham sobre su sobrino. Tanto que cuando hubo pelea por las ovejas, ¿verdad? Porque era mucho ganado y los que cuidaban ese ganado para Lot y para Abraham tuvieron peleas por los pozos. Hasta que llegó el momento que dijo Abraham, mira, nos tenemos que separar porque ya tú y yo somos ricos y ya no podemos estar juntos. Y Abraham hace algo bien importante, le dice, escoge el lugar donde tú quieres vivir. Y mira para el norte, mira para el sur, te doy el lugar, te doy la primera opción. Y dice que Lot vio la llanura donde estaba Sodoma y Gomorra,
¿verdad? En esa llanura, y él vio que el lugar era verde, ¿verdad? O sea, había prosperidad para todas sus cosas materiales, que era el ganado, lo más importante. Y pues, ¿verdad? Abraham le deja escoger. Pero fue habitando Lot y su familia allí, y le roban y viene y Abraham, ¿verdad? Lo defiende. O sea, nunca lo deja solo, a pesar que Lot escogió, o Abraham hubiera dicho, wow, le di la primera opción, ¿verdad? Y escogió lo mejor y a mí me dejó lo peor. No, Abraham tenía un corazón muy sano, muy saludable, muy protector. Y en este caso, en el momento que Lot está en problemas, pues lo manda a defender y ganan la batalla para recuperar todo lo que le habían robado. Y luego, cuando a Abraham se le anuncia que va a tener un hijo, llegan los ángeles, le dan la noticia, Sara se ríe, y van camino a Sodoma y a Gomorra a llevar un juicio. O sea que Dios había determinado castigar la ciudad de Sodoma y Gomorra porque la maldad de ellos había subido hasta donde estaba Dios, ¿verdad? Yo no sé si hay una medida que Dios espera que suba el pecado para él mover su mano y mandar un juicio y parar esa corrupción. Pero en este caso dice que los ángeles iban con esa misión, aparte de darle la noticia de que iba a tener un hijo. Y en Génesis 19, Génesis 18, 17, dice que Dios dijo esto. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hermanos, cuando le descubren a Abraham lo que los ángeles iban a hacer con Sodoma y Gomorra, se acordó que su sobrino Lot estaba ya viviendo en esa ciudad. Y mira el corazón de Abraham. No dijo, ya vieron, ¿verdad? Escogió la tierra y miren, se lo merece porque vio eso. No, el hombre, Abraham, se puso a interceder por Sodoma. Eso es maravilloso, de no juzgar, sino doblar rodillas por aquellos hermanos que puedan estar en peligro espiritual. Clamar por sus almas. Y dice que Abraham empieza a interceder, Señor, si hay 50 justos, si hay 40, y se va bajando de 10 en 10, ¿verdad? Y llegó al límite y no había ni uno, pero la Biblia nos dice que había uno por el cual Abraham intercedía, y ese era Lot. Entonces, cuando llegan los ángeles a la ciudad donde está Lot, había una perversión sexual, tanto que incitan a Lot a sacar a los ángeles, ¿verdad? En el versículo 6 del capítulo 19, versículo 5, de Génesis 19, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Perversión sexual, ¿verdad? No era de conocerlos, dime tu nombre, no, era perversión sexual la que ellos insinuaron. Entonces el versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, cuidando de la visita de los ángeles en su casa. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos. Imagínense la amenaza que tenía Lot por cuidar a los ángeles, ¿verdad? Tanto que él estaba dispuesto hasta entregar a sus hijas para que hicieran con ellas todo lo que quisieran, pero que no tocaran a los ángeles. Entonces dice que los vecinos, ¿verdad?, que vivían alrededor de ellos, le dijeron, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot. Y yo quiero llamarle la atención a esto porque
Muchas veces no nos ponemos a pensar que el evangelismo es clave cuando un juicio viene. Y en el versículo 12 dice que los varones, o sea, los ángeles, le dijeron a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y luego dice que salió Lot en el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos. Mire que muchas veces pasamos por alto esto, ¿verdad? Que Lot fue a predicarle a sus yernos, de decirles, pues hay un peligro. Y dice, los que habían de tomar sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, no le creyeron tampoco porque al tener una vida cómoda, cotidiana, cuando nos dan un mensaje de que algo va a pasar, nosotros creemos así, nos lo han dicho tantas veces como el lobo con las ovejitas, ¿verdad? Cuando mentía el niño, viene el lobo y nunca llegó el lobo, y cuando llegó el lobo era verdad, pero no le creyeron. Entonces muchas veces se toma el mensaje de Dios, de la venida del Señor de esa forma, ¿verdad? Tantas veces que he oído eso y no ha venido. Hermanos, el mensaje del Evangelio no es un mensaje de alarma, sino un mensaje para evaluar, porque si fuera de alarma, se hubiera dado hace 2000 años. Pero Jesús nos da el mensaje que nos preparemos, que hagamos nuestro trabajo, ¿verdad? Mientras Jesús no viene por su iglesia. Entonces, no es algo, o sea, no digo que no estemos en alerta, claro que sí. Pero no es un mensaje que Jesús viene. Si dice Jesús que ni los ángeles lo saben, excepto el Padre. Entonces, no podemos decir Jesús viene este año o viene esta noche, porque no hay día ni hora. Pero sí tenemos que ser contundentes en predicar que hay un juicio para todo aquel que no crea, ¿verdad? Y tanto que repetimos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, está ese versículo, pero si usted lee más adelante, en ese mismo contexto dice, el que crea en él será salvo, mas el que no crea ya de por sí ha sido condenado. Ese es el evangelio, ¿verdad? Que el que no crea ya ha sido condenado. Entonces, ¿por qué lo vamos a seguir condenando nosotros? Al contrario, tenemos que traer el evangelio de una manera que haga conciencia. ¿Somos nosotros los que tenemos que convencer de pecado? No. El que convence de pecado es el Espíritu Santo, pero es nuestro trabajo predicar la palabra de una forma que sea recibida, para que salgan del juicio que hay preparado para esta tierra. Entonces, en este caso, ¿verdad? Huyeron solamente Lot, su mujer y sus hijas. El problema es que también recibieron instrucciones, ¿verdad? Y le dijeron a Lot, en el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, o sea, en la casa, ¿verdad? Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová. Mire cómo Dios cuida a los que él protege por esa, yo creo, esa intercesión que Abraham estaba haciendo, y ya va a ver usted. Dice, por la misericordia para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondieron, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de la que has hablado.
Date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, aquí está el entonces, el versículo 26. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, volviendo a ver lo que había dejado atrás, lo material. Pero bueno, el 27 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, o sea, él estaba orando, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Se acordó de Abraham. Acuérdese que Abraham estaba intercediendo. Y ahí nosotros podemos ver que Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Hermanos, la intercesión es poder. O sea, como digo, nosotros intercedemos por las personas que amamos. Eso es así. Entonces, no importa dónde ellos están, ¿verdad? Pedimos a Dios misericordia cuando un peligro viene. Y también pues se trata de otra familia, esposa, esposo, hijas. Y en este caso pues ya se extiende, ¿verdad? Para el tío que intercede. Eso para mí es un gran testimonio, es maravilloso. Ahora, ¿cuál es la lección que nosotros sacamos de este pasaje? En los versículos de Lucas 17, del 26 en adelante hasta el 30, ¿verdad? Nosotros leímos que dice que esta sociedad comía, bebía, se cansaban y se daban en casamiento, tanto la de Noé como la de Lot. ¿Es eso pecado? No. Es una vida cotidiana, pero que no envuelve adorar o servir a Dios. Entonces, ¿verdad? Se acomodaron en eso, el pecado estaba por los bordes rebalsando, ¿verdad? La maldad, la violencia, y se acostumbraron a vivir así, lo tomaron como parte de la vida normal. Y ahí está el peligro, ¿verdad? Acostumbrarnos a esta sociedad, a este mundo, decir a todo amén y nosotros aún participar de lo que ellos hacen. Entonces, Jesús empieza a advertir aquí que no nos acostumbremos a estar enfocados solamente en nuestra vida rutinaria, en nuestra vida cotidiana. Que no nos acostumbremos a la corrupción y la inmoralidad. Hermanos, nosotros no podemos estar como apoyando cosas que la Biblia ya dice que son pecados. No se puede. O sea, no es despreciar al ser humano. Yo tuve la oportunidad de decirle a alguien, mira, yo te voy a seguir amando hasta la muerte, pero lo que tú haces no lo voy a aceptar nunca. Yo tuve que separar eso, ¿verdad? Decirle que yo te diga amén por ese pecado, jamás. Y me dijo, y el día que esta persona me dijo, y el día que tú me digas que está bien lo que yo estoy haciendo, salte de esta iglesia porque te está predicando doctrina errónea. O sea, que la misma persona reconoce que está en pecado, pero no quiere salir de él. Entonces, ¿qué me toca? Amarlo, ¿verdad? Amar a esta persona tal como es, pero dejar firme que no voy a aceptar el estilo de vida que tiene. Son dos cosas bien diferentes. Yo puedo amarlo, puedo convivir como familiar, ¿verdad? Como amigo, pero hasta ahí. Ya cuando nos salimos de los límites que Dios nos ha dejado, hablando de la inmoralidad, pues hay que ser contundentes. También hay que observar que la búsqueda de Dios no tomó relevancia en la vida cotidiana. Y le puedo decir que también la iglesia ha caído ahí, ¿verdad? Cuando hay aburrimiento, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos de Dios, estudiamos la Biblia, buscamos salmos, le hablamos a alguien para hablar del amor de Cristo o vemos películas. No que sea malo, el problema es enfocarnos solamente en una cosa y no hacer la otra, ¿verdad? Entonces, tomemos más que todo,
Lo que Jesús estaba haciendo énfasis es que el día que Él venga no nos tome por sorpresa. Hay que estar enfocados. Y lo otro es hacer conciencia cómo está la sociedad y cómo estamos nosotros. Y segunda de Pedro 2, del 4 al 9, nos habla de que viene un juicio. O sea, nosotros no podemos negar que viene un juicio. Y dentro de eso nos habla también de estos dos personajes, de Noé y Lot. Segunda de Pedro 2, del 4 al 9, dice, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, y aquí nos extiende un poquito más quién era Lot, ¿verdad? Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Y esto para mí es bien importante, ¿verdad? Que lo consideremos. Dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y viene la promesa del Señor para los que nos apartamos y afligimos nuestra alma cada día buscando a Dios. El versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ya es una promesa. Entonces, nosotros tenemos que afligir nuestra alma. Afligir nuestra alma es no tenerle temor a Dios, no vivir en ansiedad, no, sino enfocados de saber cuál es nuestro trabajo y cómo lo podemos llevar a cabo para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ahora volvamos a Lucas 17 del 31 al 36. Y vamos a ir viendo cada uno de estos versículos del 31 al 36 porque nos deja un buen mensaje. Después de que Jesús toma de referencia a Noé y a Lot, ¿verdad? Dice en el versículo 31, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. El 32. Acordaos de la mujer de Lot. Es una gran advertencia. ¿Qué es lo que hizo la mujer de Lot? Volver a ver para atrás para salvar sus bienes materiales. Ya viene la aplicación, ¿verdad? Entonces dice, no te preocupes por las cosas materiales. Hermanos, yo estaba viendo el documental de lo que fue la ciudad de Pompeya, cuando el Vesubio, el monte Vesubio creyeron que no tenía erupción, pero cuando hizo erupción tomó 24 horas para soterrarlos a todos. Y lo curioso de este evento es que cuando ya descubrieron las ruinas de Pompeya, bajo todo lo que quedó bajo las cenizas, los cuerpos quedaron en el movimiento del diario vivir. Ahí están las estatuas, están en los museos. A mí me sorprendía que llegó la destrucción en un día común, viviendo sus vidas cotidianamente. Nunca se esperaron esa destrucción repentina. Ahora, en este caso, ¿por qué nos afanamos nosotros? ¿Por hacer más dinero? ¿Por tener más casas? Nos preocupamos por lo material. Y pues nosotros vemos hombres ricos en la Biblia. El problema no es ser rico, sino el amor al dinero. Porque el amor al dinero nos lleva al afán. Y el problema del amor al dinero es que ni siquiera todo es para mí, y qué más para mí. Y nada para la obra de Dios ni para ayudar a otros, ¿verdad? Entonces, Dios nos bendice para bendecir a otros. Esa es una norma, ¿verdad?, de la regla natural. Yo agradezco a Dios por las personas que Dios les bendice materialmente, pero tienen un corazón dadivoso para bendecir a otros, sin que nadie se los pida. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Entonces, con estas personas, Dios les bendice porque dice, es mejor, ¿verdad? Es más bendición dar que recibir. Pero Dios, la misericordia de Dios es que si nosotros estamos dando, Él constantemente está llenando la vasija para nosotros seguir dando. Eso es una ley espiritual que Dios hasta el día de hoy no ha parado. No es cosa del Antiguo o Nuevo Testamento. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Y aún con lo poquito que Dios nos da, nosotros podemos bendecir a otros. Y si no lo podemos bendecir con lo material, hermanos, metámonos con Dios. Y como dijo el apóstol Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Que el Espíritu de Dios fluya a través de nosotros. Entonces no hay excusa para nosotros ser dadivosos de una forma o de la otra. De cada uno, ¿verdad? Dios nos habla de cómo nosotros podemos bendecir. Entonces, el versículo 33 del capítulo 17 dice, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que consagremos nuestras vidas al servicio de Dios y que nada ni nadie nos saque de nuestro propósito. Yo quiero que, para que usted vea dónde se repite esta frase, quiero llevarle a Mateo 16, 22 y 25, cuando Jesús le manifiesta a sus discípulos que ya les descubrió el plan, ¿verdad?, de que su fin era morir, y les descubre que tenía que padecer. Entonces, en estos versículos de Mateo 16, 22 al 25, dice que cuando Jesús abrió su corazón y le dijo, Pedro, entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Imagínense que estaba tratando de convencer a Jesús a que no fuera a morir a la cruz. Pero él, o sea Jesús, volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué significa esto? Entregarnos al servicio de Dios, tener esa pasión, tener esa devoción, tener esa entrega, y que nada ni nadie nos saque de nuestro propósito al cual Dios nos ha llamado. Hermanos, esto para mí es maravilloso. Dice que si nosotros no podemos hacer esto, no podemos ser discípulos del Señor, porque significa negarme a mí mismo, aún negarme para cualquier cosa de interés personal. Mi interés único tiene que ser el reino de los cielos. Esto es tocante a mi vida, porque muchas veces, hermanos, no es fácil negarse a uno mismo. Uno quisiera, ¿verdad?, hacer cosas, pues, que me convengan, en las cuales yo me siento cómodo, pero en otras que Dios te manda, nos tenemos que negar a nosotros mismos porque tenemos que ir donde no queremos ir. Se lo dijeron a Pedro. Ahora, ¿verdad? Antes tú ibas, hacías y venías para allá y para acá, hacías lo que tú querías, pero ahora tienes quien te ciña e irás donde yo te mande, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Aunque no nos guste, ¿verdad? Tenemos que obedecer, al igual que Noé, ser obedientes en aquello que Dios nos está pidiendo. Versículo 34 de Lucas 17. Y aquí tiene que ver con el afán de la vida cotidiana, ¿verdad?, al convivir con otros, o sea, tiene que ver con nuestras relaciones. Y dice el 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí con las relaciones? Hermanos, ¿quiénes duermen juntos en una cama? Esposa y esposo. ¿Verdad? A menos que los niños se metan en la cama, pero siempre lo normal es pues que una pareja duerma junta, ¿verdad? Entonces, yo me ponía a meditar en esto y decía,
¿Qué tal de las mujeres que no tienen a su esposo, que no son convertidos o no quieren servir a Dios? Y he oído mujeres que porque su esposo no va a la iglesia y no se quiere comprometer, tampoco ellas. Pero aquí, el uno será tomado y el otro será dejado. Nos está haciendo la diferencia, igual que las vírgenes, ¿verdad? Las 10 vírgenes. 5 de las que eran prudentes entraron a las bodas y las que no eran prudentes, las insensatas, se quedaron fuera. Aquí nos hace esta evaluación. Uno será tomado, otro será dejado. Ahora, depende que la otra persona vaya a la iglesia o no. En cierta manera, cuando la mujer está en la posición de ser cristiana y el marido no, la Biblia nos da un consejo, y es que podemos ganar a los maridos por medio de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Hermanos, en casa no hay mejor carta leída que nosotros mismos. Y eso es así. Si yo misma no soy justa, no soy prudente, no busco de Dios, no, ¿verdad? No voy a poder dar testimonio a esa persona que está durmiendo conmigo. Y yo le cuento este testimonio. Hubo un hermano Vicente, como niña él me impactó porque él solito iba a la iglesia. Ninguno de su familia quería asistir a la iglesia, ninguno. Y él nos dirigía a nosotros como niños en la escuela dominical. Ese hermano llegaba tempranito, arreglaba todas las sillitas donde todos nos íbamos a sentar, dirigía las alabanzas antes de entrar nosotros a las clases, y luego cuando salíamos de clases ya oraba por nosotros y ya quedábamos tranquilos, ¿verdad? Porque él hacía la distribución de las clases. Hermanos, pasó muchos años haciendo eso. Y yo nunca oí una queja de ese hermano, ni de su esposa, ni de sus hijos, diciendo es que mi mujer, no. Él agarraba sus cosas y se iba para la iglesia. Lo último que supe de él perdió un ojo, ¿verdad? Se quedó ciego. Pero ese hermano siempre yo sé que intercedía por su familia. Hermanos, él murió y su familia, antes de que él muriera, tuvo el placer y el gozo de parte de Dios ver a su familia convertida. ¿Y qué tal si él dice, no, mi mujer no me quiere acompañar, ni mis hijos tampoco, y se queda estancado? No los hubiera ganado para el reino de los cielos. Ahora él partió y su familia continúa congregándose en la iglesia. Eso a mí me impacta porque fue una persona persistente y consistente con aquel mensaje de salvación que había recibido. Entonces, en este caso, ¿verdad? Si tú de alguna manera quieres alcanzar a tu cónyuge, porque tu cónyuge no quiere servir o está apagado, enciende la llama del don que hay en ti y empieza a orar, pero no solamente, ¿verdad?, a orar, sino a actuar y a dar testimonio, a hacer luz en ese hogar. Entonces, también 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada. ¿Cuántas amigas o amigos nos separan de nuestro propósito? Y aquí, ¿verdad? Hay 2 mujeres moliendo juntas. Yo veo que están en esa vida cotidiana, pero tenemos que ser firmes, ¿verdad? Podemos amar a nuestros enemigos, pero no, bueno, también a nuestros enemigos, pero a nuestros amigos, pero por darles gusto no nos pueden sacar de nuestro propósito, porque a veces nos quieren manipular por esa amistad y no, tenemos que entender que no nos pueden sacar de nuestro propósito. Y pues 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuál es el campo? El campo pues es donde trabajamos, en la obra. Aún, hermanos, dentro de la obra de Dios nos pueden desanimar, nos pueden criticar, pero acuérdese, en la iglesia y en todo lo que Dios hace se crecen la cizaña y el trigo. El uno será recogido y el otro va a ser destruido. Entonces enfoquémonos, que no le preocupe, ¿verdad?, quiénes sí y quiénes no. Como decíamos la semana pasada en el tema del mensaje conquistando en el territorio de la luz, tenemos que conquistar ese territorio de la luz. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que no tenemos que ser sorprendidos. Y cierro con este versículo de 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 11. Pero solo les voy a leer acá. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche,
que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. O sea, ya lo dijo. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Hermanos, cuando el bebé quiere salir y nacer, no espera, hay que irse al hospital. Así nos está diciendo y nos está comparando ese día, ¿verdad? Mas vosotros, hermanos, ya nos está hablando a nosotros como hijos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, aquí ya viene lo que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer mientras Jesús no viene. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, la diferencia, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso, no, al ponernos el yelmo, no nos desenfocamos. El 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, vivos. Cuando estamos vivos tenemos que velar. O que durmamos. El dormir aquí no es físico, es cuando usted muere y va a descansar a una tumba. O sea, ya sea que estemos vivos y estemos velando, o que muramos y vayamos a descansar, a dormir, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y ese es el consejo que yo les traigo, ¿verdad? Para meditar, les dejo este versículo de 1 Tesalonicenses 5, del 4 al 11, para que usted lo medite, para que usted y yo lo evaluemos, para que usted y yo cobremos ánimo y nos edifiquemos unos a otros. Hermanos, no es tiempo de estar peleando con el cónyuge, no es tiempo de estar peleando con tu hermano, es tiempo de velar y prepararnos para la venida del Señor y enfocarnos al igual que Noé. Aunque nos quieran desviar de nuestro propósito, tenemos que seguir construyendo el arca y seguir metiendo las personas al reino de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Él no ha venido para que nadie se pierda, para que ninguno perezca en sus pecados, sino que procedan al arrepentimiento. Si tú no has recibido al Señor, este mensaje es para ti. Regresa a Jesús. Si es que te has habituado a la vida cotidiana y te has separado y te has enfriado tu amor. Se ha apagado la pasión por las cosas de Dios. Regresa. Este es el tiempo. Va a haber un día que ya no va a haber oportunidad. Hermanos, ya muchos se han ido. La pandemia no nos avisó cuando llegó. Nos cerraron el lugar donde nos congregábamos, pero no cerraron la iglesia porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Seguimos trabajando, pero hay muchas oportunidades para seguir haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, el que nunca ha escuchado el evangelio, y esta es la primera vez, te digo, vendrá un juicio. Si tú lo crees o no lo crees, no es problema de Dios. Es una decisión que tú necesitas tomar. O aceptas a Jesús para ser su hijo y tener esa potestad de ser llamado hijo de Dios, o lo rechazas y ya la condenación está preparada. Pero yo te hago el llamado. Es tiempo ahora de entrar al arca de la salvación para que en el día de la prueba, en el día que Jesús venga, tú no te quedes, sino que vayamos a morar con Él eternamente. O si Él no ha venido y nosotros morimos y vamos a descansar a una tumba, estemos, como dice este versículo, juntamente con Él. Ese es nuestro llamado. Sé que yo oro por ustedes, ¿verdad? Para que esta palabra haya llegado y se quede para meditarla y llevarla a la acción. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde. Dios mío, tú siempre nos adviertes, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Desde que estas cartas, Dios mío, se escribieron, tú nos vienes advirtiendo cuál debe ser la conducta de un cristiano en medio de una sociedad que se pierde. Y aún en el Antiguo Testamento, como un hijo de Dios,
para hacer tu voluntad, aunque la sociedad vaya, Señor, solamente de constante al mal. Dios mío, en esta hora yo oro primeramente por tu iglesia. Dios mío, yo desconozco, no puedo leer mentes, no puedo ver corazones, pero tú sí los conoces. Padre, si nos hemos desenfocado y hemos perdido la pasión por el diario vivir, la vida cotidiana de trabajar, cuidar y todo eso, Señor, en esta hora yo te ruego, Señor, al igual que Abraham por Lot, Dios mío, que nos enfoques. Padre, necesitamos, Dios mío, agarrar, Señor, las armas que tú nos has dado, Señor, para pelear la buena batalla. Padre mío, desde ya, Señor, donde quiera que se encuentren mis hermanos, Señor, y aquellos que se han alejado de tus caminos, yo oro e intercedo por cada uno de ellos para que nos unamos y seamos uno en ti como tú oraste, Señor. Y Padre, también te pido, Señor, si alguien, Dios mío, entregó su vida en esta hora, Dios mío, yo te lo presento. Y yo sé que tú has cubierto sus pecados, Señor. Padre Santo, desde ya, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y que tu Espíritu Santo venga a morar a ellos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Si tú has aceptado a Cristo, contáctanos. Quisiéramos saber de ti y esperamos que Dios les continúe bendiciendo y será hasta la próxima.